Nadie sabía que ese día cambiaría la historia humana. Hace miles de años, el ser humano no sabía que podía comer. Vivía de frutas, raíces y miedo. Un día, un grupo encontró un animal muerto tras un ataque de depredadores. Nadie se atrevía a tocarlo. El olor era fuerte, el miedo aún más. Pero el hambre ganó. Uno de ellos se acercó, tomó un trozo y lo probó. Esperaron, minutos, horas. No murió. Al contrario, tenía más energía. Ese día, sin saberlo, el ser humano dio el primer paso hacia la supervivencia real. Hace miles de años, la Tierra era un escenario implacable, donde la supervivencia se ganaba con sangre, sudor y una lucha constante contra la naturaleza. Nuestros antepasados, robustos pero vulnerables, dependían de lo que podían cazar y recolectar, enfrentándose a un mundo que no ofrecía tregua ni piedad. Sin el conocimiento del fuego, la dieta humana era cruda, dura y difícil de procesar. Cada comida era un desafío agotador para el cuerpo. Sus mandíbulas, poderosas y macizas, trabajaban durante horas para masticar fibras musculares resistentes que el sistema digestivo apenas lograba desintegrar con eficiencia. La energía obtenida era escasa comparada con el esfuerzo realizado. El riesgo de enfermedades acechaba en cada bocado de carne expuesta a los elementos. Pero una tarde, el cielo comenzó a rugir. Las nubes se tornaron de un negro profundo, anunciando un cambio que transformaría el destino de la humanidad. Un rayo descendió como una lanza divina, golpeando la madera seca de la sabana. En un instante, nació una fuerza desconocida y aterradora en el fuego. Las llamas se extendieron con una furia incontrolable. El calor, algo que nunca habían sentido con tal intensidad, los obligó a retroceder llenos de pavor. Para ellos, el fuego no era una herramienta, era un monstruo luminoso que devoraba todo a su paso. Observaban impotentes desde la seguridad de las sombras. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, dejaron tras de sí un cementerio de cenizas y humo, un paisaje desolado, pero cargado de una nueva promesa. Impulsados por el hambre, el grupo regresó al área quemada. Fue entonces cuando un aroma nuevo y embriagador llegó a sus fosas nasales. Encontraron los restos de animales que no pudieron escapar. Pero algo había cambiado. La carne ya no era roja y sangrienta, sino oscura y suave. Con cautela, el líder del grupo tomó un trozo. Al probarlo, el asombro borró el miedo. La carne era tierna, deliciosa y extrañamente reconfortante. Este fue el gran descubrimiento. El calor del fuego había hecho el trabajo que sus mandíbulas no podían, predigeriendo el alimento y liberando nutrientes vitales. A partir de ese día, el fuego dejó de ser un enemigo. Aprendieron a buscarlo, a conservarlo y finalmente a crearlo por su propia mano. La cocina había nacido alrededor del fuego controlado. La vida del grupo cambió drásticamente. Las noches ya no eran solo oscuridad y frío. El fuego proporcionaba seguridad, alejando a los depredadores nocturnos que antes los acechaban. La cueva se convirtió en el primer hogar verdadero. Pero el cambio más profundo ocurrió en su interior. La carne cocida proporcionó un excedente de energía que permitió al cerebro humano crecer y expandirse. Con menos tiempo dedicado a la masticación y la digestión, surgió el tiempo para la interacción social, el lenguaje y la creatividad. El fuego forjó la cohesión del grupo. La hoguera fue el centro de sus historias, el lugar donde se transmitían conocimientos de generación en generación. La evolución dio un salto gigante. Lo que comenzó como un desastre natural se convirtió en la chispa que encendió la mecha de la civilización. La dieta, ahora más rica y segura, permitió a nuestra especie prosperar en entornos donde otros habrían perecido sin remedio. Ya no eran solo animales luchando por sobrevivir, eran seres capaces de transformar su entorno para satisfacer sus necesidades y deseos. El dominio del fuego fue el primer paso hacia la tecnología, la medicina y el arte que definirían a la humanidad moderna. Milenios después, hoy, cuando nos sentamos a comer, rara vez pensamos en el largo camino que recorrimos desde aquella carne dura y cruda de la prehistoria. Pero esa llama
sigue ardiendo en nosotros. Es el recordatorio de nuestra capacidad de adaptación y de nuestra incansable búsqueda de progreso. Desde el primer incendio fortuito hasta la conquista del espacio, el fuego ha sido nuestro compañero constante, nuestro motor y nuestra luz. Somos los hijos de la llama, los herederos de aquellos que se atrevieron a acercarse al calor cuando todos los demás huían despavoridos. Nuestra historia está escrita en humo y ceniza, pero también en la luz brillante de los descubrimientos que nos hicieron humanos. Y así, la evolución continúa, guiada por la misma curiosidad que llevó a aquel primer homínido a probar la carne cocida por el azar. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de nuestra esencia. El fuego aún tiene mucho que enseñarnos sobre quiénes somos, porque en cada chispa, en cada llama, reside el eco de nuestros ancestros y el potencial infinito de nuestro futuro. La vida era un juego de sombras y suerte. El ser humano no era más que un buscador errante en un mundo implacable. Cada amanecer traía el frío recordatorio de un estómago vacío y la incertidumbre de no encontrar nada entre la maleza seca. Durante milenios, la supervivencia dependió del azar. Si la naturaleza no proveía, el grupo simplemente se desvanecía en el hambre. Pero ese día, el cansancio se transformó en una chispa de voluntad. El líder del grupo observó el horizonte con una determinación nueva. Ya no estaban dispuestos a esperar. El hambre les dictó una lección para sobrevivir. Debían dejar de buscar y empezar a planear. En el silencio de la estepa, el grupo se reunió. No hubo palabras, solo gestos coordinados que marcaban el inicio de algo histórico. Comenzaron a seleccionar sus herramientas. Piedras afiladas y ramas pesadas se convirtieron en extensiones de su propia voluntad de vivir. A lo lejos, en el valle, su objetivo apareció. Un animal imponente, símbolo de fuerza, pero también de la comida que necesitaban. Los cazadores avanzaron con una cautela animal. Cada paso era medido, cada respiración contenida para no alertar a la presa. La formación de pinza se cerraba lentamente. El individuo desaparecía para dar paso a la fuerza de la manada humana coordinada. De pronto, el silencio se rompió. Al unísono, el grupo emergió de sus escondites con gritos que buscaban desorientar al coloso. El animal, sorprendido, intentó huir, pero cada ruta de escape estaba bloqueada por un muro de estrategia y valor humano. Fue un clímax de esfuerzo físico y coordinación. El polvo y el sudor se mezclaron en una danza de supervivencia organizada. Finalmente, el gigante cayó. El silencio volvió al valle, pero esta vez era un silencio de victoria y respeto. Ese día, algo cambió para siempre. Ya no eran simples recolectores a merced del destino. Ahora eran arquitectos de su propio futuro. La transición se había completado. La caza organizada marcó el inicio de la civilización en el momento en que la estrategia superó al instinto.